Doctor, pues el principal argumento tanto de los legisladores como del propio Santiago Nieto es que un encargado de despacho como Alberto Elías Beltrán no puede pedir su destitución. ¿Esto es cierto? Usted que es experto, abogado, constitucionalista. Es usted muy amable por los calificativos, pero sí quiero decirle que es totalmente cierto por una razón. La Constitución General de la República prevé que para poder ser procurador, en este caso el licenciado Beltrán es encargado del despacho y debe de entenderse que ha de reunir los mismos requisitos un encargado del despacho que el que sea titular de ese despacho. Se exige que sea licenciado en Derecho, 35 años con probidad, con un buen prestigio y con 10 años de antigüedad con la profesión de abogado. El licenciado Elías Beltrán es egresado de la Libre de Derecho, pero su cédula profesional es del año 2011. Consecuentemente, no cumple todavía los 10 años de antigüedad profesional. No puede entonces ser encargado del despacho. Habrá quienes quieran decir que el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría establece que las ausencias temporales del procurador serán sustituidas por el subprocurador. Nada más que en este caso no es una ausencia temporal. El licenciado Raúl Cervantes renunció al cargo, entonces es una ausencia definitiva y por eso debe de reunir los mismos requisitos que el procurador. En tal virtud, los actos que él hiciera, los actos que él haga, no teniendo las facultades, no teniendo las cualidades, para poder ser titular de esa responsabilidad, son nulos y no pueden provocar ninguna consecuencia. Claro. Doctora Everardo, buenas tardes, le saluda Elia Almanza. Mucho gusto, Elia, a sus órdenes. En este sentido, pues, ¿qué es lo que está pasando en el Senado de la República? ¿Tendrá algún sentido esta discusión que tanto ha sido, tan ríspida ha sido en estas últimas horas? No, si de entrada, pues, no podría No. pues, considerarse válida su destitución del cargo. Definitivamente no. No se puede considerar que el señor licenciado Elías Beltrán lo destituyó porque no tiene facultades para destituirlo. Ahora bien, no perdamos de vista que entonces estamos en presencia de dos conductas ilícitas que pudieron haber cometido ambos servidores públicos, ambos ciudadanos, ambos profesionistas. El señor licenciado Nieto, el hecho de que con su proceder actuó en los delitos que se consideran contra la Administración de Justicia, concretamente el marcado en la fracción 7 del artículo 225 del Código Penal Federal. Cuando se realiza una conducta, se ejecutan actos o se incurre en omisiones que produzcan un daño o concedan una ventaja a alguien. La declaración que él hizo diciendo que había sido intimidado, pues puede considerarse que le provoca un daño o un beneficio, como quiera verse, al señor Emilio Lozoya. Y en el caso de que lo hubiera hecho, bueno, pues está cometiendo un delito, pero también se está cometiendo un delito por parte del procurador, porque el procurador establece el artículo 214 del Código Penal Federal, ejercicio ilícito del servicio público. Dice el artículo 214 en su primera fracción que comete el ejercicio ilícito, su primer párrafo, que comete el ejercicio ilícito del servicio público el que ejerza las funciones de un cargo o comisión sin haber tomado posesión o sin satisfacer los requisitos legales. Que era esto que nos comentaba, doctor, de por lo menos 10 años de experiencia, las cuales Arturo Elías Beltrán pues no cuenta. Sí, no, la ley no habla de experiencia o inexperiencia, habla 10 años de antigüedad. De antigüedad. De tener el título, el cargo, el título de licenciado en Derecho. Ah, muy bien. Doctor, en este mar de irregularidades, usted también señalaba esto que habría hecho Santiago Nieto. Él, el día de hoy, por la mañana, descartó
que haya declarado tal cual que recibió una presión, pero al menos sí difundió la carta que le envió Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, en todo este embrollo. Pero a ver, doctor, yo quiero preguntarle, si en determinado momento la FEPADE o el gobierno federal, a través de la Procuraduría, deciden abrir o llevar un juicio penal en contra de Emilio Lozoya por presuntas irregularidades en la campaña de Enrique Peña Nieto o presunta corrupción en Odebrecht, ¿este juicio se podría caer por las declaraciones que hizo Santiago Nieto? No lo creo, no lo creo. Estamos, claro, partiendo de conjeturas. Claro, claro. No sabemos qué elementos de prueba, si es que existen, podrían aportarse para configurar algún ilícito y determinar una presunta responsabilidad. Pero en este momento lo que yo siento es mi punto de vista, obviamente Claro, puedo claro. estar equivocado, yo he sido Ministerio Público, pero siento yo que de alguna manera el hecho de que se hubiere divulgado la carta no va en manera alguna a violentar el principio de presunción de inocencia, es mi punto de vista, como tampoco altera el debido proceso legal. Para mí sería irrelevante, pero, mi linda amiga, vemos tantas cosas a veces que no sabemos qué pueda pasar. Acuérdese usted del caso de Florence Cassés, que dijeron que no la juzgaban como culpable o inocente, sino que simplemente porque no se había cumplido el proceso legal, Claro. la dejaban libre. Pues es una interpretación muy subjetiva y a veces muy peligrosa que invita y que exhorta a la impunidad. Claro. Doctor, en este sentido, vemos el día de hoy que se suspende otra vez la sesión en el Senado de la República. ¿Qué tendría que suceder en lo inmediato? Parar esta discusión y pues analizar las circunstancias en las que está cada funcionario, porque dice entonces los dos podrían haber incurrido en una irregularidad a la ley. ¿Qué tendría que pasar ahora en lo inmediato para trascender sobre este tema? Bueno, ¿qué podría suceder? Me decía usted que la reunión de hoy en el Senado se pospuso otra vez. Así es, por falta de quórum, el Senado pues continuó con este receso hasta el día de mañana. Bueno, pues mire usted, tan sencillo como que el órgano interno de control considerara que el señor Alberto Elías Beltrán no reúne los requisitos para ser procurador, que los actos que realice son nulos y que entonces la declaratoria de remoción del señor Nieto queda sin efecto y ya no se tiene que llevar nada a votación. Pero La Administración de Justicia no se vota, la Administración de Justicia solamente conoce la ley y la aplica. Doctor, ¿eso dónde se tendría que hacer? ¿Lo tendría que hacer directamente Santiago Nieto ante un juzgado o cuál sería la ruta legal? No, de ninguna manera, ¿Cómo, no. cómo sería la ruta legal entonces de este recurso del que usted nos acaba de comentar? En este momento, si me pide usted la receta, ¿qué debería de hacerse? Simplemente los senadores Ajá. o simplemente el propio señor procurador decir, me doy cuenta que no reúno los requisitos, no pude haberlo removido y dejo sin efecto, queda sin efecto esa disposición que yo di, pues porque no tengo facultades. Claro. Doctor, por último, usted que tiene tantos años de experiencia pues, en el ámbito de procuración de justicia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la procuración de justicia en México y cuáles son los riesgos? Porque tenemos la remoción de un fiscal electoral, la reciente renuncia de un procurador general de la República y hasta este momento no tenemos un fiscal anticorrupción. Todo esto frente a las elecciones del 2018. ¿Qué está pasando y cuáles son los riesgos? No sé qué esté pasando, sinceramente, pero no quiero tampoco pecar de optimista, sino procurar ser muy objetivo, muy realista. Lo están viendo como si esto fuera el inicio de una catástrofe, de una crisis enorme. No la es, simplemente no la es. Tenemos instituciones, tenemos leyes, cúmplanse, respétense los lineamientos para las instituciones. En este caso concreto, el señor procurador no pudo haber emitido un acuerdo o una orden removiendo porque no reúne los requisitos para ser procurador y no puede
puede hacerlo. Regresa el señor fiscal a sus funciones y el señor presidente ha de nombrar a otra persona para que se quede al frente de la Procuraduría. Y el señor Elías Beltrán regresará al cargo de su procurador. Claro. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Siempre es un deleite hablar con usted. Es usted muy generosa, a mí me da mucho gusto saludarle y estoy para servirle.